Sean todos bienvenidos a su canal El Derecho Sin Límites. En este video abordaremos sobre el tema el control difuso dentro de los órganos de justicia. ¿Qué podemos decir sobre este tema importante y complejo? Debemos de mencionar que el sistema de control de constitucionalidad de las leyes, o llamado también el control difuso, es un sistema que nace del derecho norteamericano, dentro del seno del caso Marbury versus Madison en el año de 1803, la cual consiste en la inaplicación de la ley que contravenga la norma constitucional para el caso concreto. Pero, ¿en qué consiste el órgano del control difuso dentro del órgano jurídico peruano? En el Perú, el control difuso está expresado literalmente en la Constitución Política del Perú, artículo 138 de la Carta Constitucional, segundo párrafo, en la cual nos refiere que ante la incompatibilidad entre la norma legal o la norma constitucional, los jueces de la República van a preferir siempre la norma constitucional para el caso en concreto. Por lo tanto, en el sistema jurídico de los órganos de justicia en el Perú hay dos sistemas duales. Uno será el sistema del control difuso ejercido por los jueces de la República y el control concentrado que es ejercido por el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución. Pero, ¿cuáles son esos rasgos característicos del control difuso en el sistema jurídico peruano? 1. Todos los jueces de la República pueden pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes. 2. La ley con presunción de constitucionalidad no puede ser cuestionado de manera directa, sino por vía incidental por el juez competente. 3. Pueden solicitar el control difuso y promoverla las partes interesadas en el juicio. Y por último, el control difuso. El juez inaplica la ley para el caso en concreto. ¿Cuáles son los límites del control difuso de constitucionalidad? De acuerdo a la sentencia establecida por el Tribunal Constitucional, sentencia 1680-2005, acción de amparo, en el caso Jorge Luis Borja Urbano, establece límites al control difuso de constitucionalidad, las cuales son los siguientes. Debe de realizarse en un caso judicial. 2. La ley cuya validez se duda debe ser relevante para resolver la controversia. Tiene que ser trascendente para poder solucionar el conflicto. 3. Quien plantea al juez la realización del control judicial debe de acreditar que esa ley que se va a ejercer el control causa agravio directo para la persona quien plantee esa acción. Y 4. El ejercicio del control difuso de constitucionalidad no puede realizarse respecto de normas cuya validez ha sido confirmada por el Tribunal Constitucional en el seno de un control abstracto de constitucionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que el Tribunal Constitucional haya confirmado la constitucionalidad mediante una acción de inconstitucionalidad, la constitucionalidad de la ley no podrá ejercerse el control difuso. Bien, hemos llegado a la parte final de este video, la cual hemos hablado sobre el control difuso dentro de los órganos de justicia. No se olviden de suscribirse al canal y darle me gusta a este video. Muchas gracias por escucharnos. Permiso.